MLP Fanfic. Tiempo de burbujas. Derpy volaba tan rápido como podía, aunque no estaba muy lejos su destino, no quería dejar solo al doctor por mucho tiempo. Por fin divisó a lo lejos su casa en las nubes, entró sin ningún cuidado, dejó en el suelo la maletita que llevaba cuando salió a su fallida entrega y corrió a su habitación donde sacó una más grande, en ella metió su kit de primeros auxilios, algunas mantas y por supuesto que más muffins. Tan rápido como entró volvió a salir, ya había caído la noche, el cielo estaba tan colmado de estrellas que provocaba una extraña nostalgia en Derpy, algo que un corazón solitario clamaba. Dejó de pensar en esto tan rápido como había empezado, pues afortunadamente sus alas no le habían fallado y ya estaba de regreso junto a su doctor. ¿Qué? En verdad pensó en el doctor como si fuera suyo. ¿Qué le estaba pasando? Supuso que era el cansancio, habían pasado muchas cosas últimamente. El doctor seguía recostado, ella aterrizó justo detrás del potro provocando un sobresalto, con alegría en su mirada le dijo. Te dije que regresaría rápido, soy la mensajera más rápida en todo Ponyville. Hablas mucho de ese Ponyville, espero que llegamos pronto antes de que nos topemos más sorpresas. Rió sarcásticamente el doctor. Ella lo imitó mientras sacaba las cosas de su maleta, acomodó dos mantas en el suelo, una al lado de la otra y sacó una pequeña linterna que contenía varias luciérnagas revoloteando. Pasar aquí la noche será más cómodo si usamos esto. Se acercó a la aún yaciente potro, tomó su kit de medicina y le vendó la pata lastimada. Él se sintió raro por la forma en que lo cuidaba, pero le gustaba mucho, lo hacía sentir raro por dentro aunque supuso que eso estaba bien. Derpy terminó de curarle la herida y lo ayudó a levantarse para que pudiera acomodarse en una de las mantas que había colocado. ¿Tiene hambre, doctor? Le preguntó mientras sacaba los muffins de su maleta. En verdad que te gustan mucho, veo que es lo que más cargas entre tus cosas. Claro que sí. Son deliciosos, esponjosos, son como un abrazo. Concluyó ella felizmente, el doctor no entendía a qué se refería con eso último, en verdad que esta Pony era extraña y fascinante a la vez. Será mejor que descansemos, ya no tengo energía para soportar más cosas, dijo entre bostezos el doctor. Sí, creo que es lo mejor. Derpy se acomodó en la manta de al lado y se dispuso a dormir. Buenas noches, doctor. No obtuvo respuesta del aparente dormido potro. La noche avanzaba lenta, no había sonido alguno, el doctor giraba de un lado al otro intentando conciliar el sueño. Volteó al lado donde debía estar dormida Derpy. Gran fue su sorpresa cuando no la vio, giró al otro lado y se topó de narices con ella. Derpy, ¿qué haces? Ella no decía nada, solo lo miraba. Una mirada que parecía que lo veía directo al alma. La Pegaso se levantó y antes de que él pudiera hacer lo mismo puso sus patas sobre las suyas impidiendo su movimiento. El corazón del doctor se empezaba a acelerar más, sentía como el color empezaba a subir a su cara, lo que siguió casi hace que su sangre saliera disparada. Derpy se acercó lento a él poniendo su boca a escasos milímetros de su oreja, podía sentir su tibia respiración, de pronto sintió como la Pegaso lamía su oreja. Eso era demasiado para él, estaba ahogando cada grito de su ser que le imploraba cometer una locura. La Pony paró de su provocación y con la voz más dulce que jamás había oído susurró en su oreja. ¿Por qué está temblando, doctor? ¿Siente frío? Yo puedo calentarlo. Dicho esto, ella se alejó y lo miró de nuevo a los ojos, él sentía que ya no iba a aguantar más, tenía que hacer algo o su cuerpo iba a estallar, metafóricamente hablando. Se logró soltar de su agarre para ahora el ser quien se encontraba arriba de la Pony, sentía el sudor frío recorrer su espalda mientras la tenía acorralada, ella solo lo miraba, era una mirada que el Pony podía entender perfectamente. No lo contuvo más, se fue encima de ella. Antes de siquiera poder describir lo que vendría después, el doctor estaba bañado en agua helada, volteó a todos lados y solo vio a la Pegaso volando sobre su cabeza sosteniendo un balde. Como lo siento, doctor, parecía que estaba soñando muy feo, se retorcía y hacía ruidos raros, traté de despertarlo pero no lo hacía, la culpable Pegaso se sonrojó, solo se me ocurrió hacer esto para lograr que reaccionara. Derpy regresó al suelo poniendo el balde a un lado, en su cara había un leve sonrojo y culpa por despertar al dormilón potro. El doctor apenas estaba reaccionando a lo que había pasado, o sea que lo que supuestamente había pasado esa noche, no fue más que un sueño suyo. Y sobre todas las cosas, ¿cómo demonios había soñado semejante situación? ¿Doctor se encuentra bien? Está muy colorado. El potro giró su rostro viendo algún punto en la nada, tratando de esconder su evidente vergüenza. Sí, estoy perfecto. No te preocupes por haberme despertado, supongo que fue lo mejor.
Río nerviosamente mientras seguía viendo ese punto en la nada. Derpy se limitó a sonreír, estaba contenta de que no estuviera molesto. Ambos empezaron a comer los muffins, pero entre ellos había un silencio raro, sin mencionar además que era incómodo, cada que la Pegaso miraba fijamente al Pony Café este volteaba a otro lado, eso empezaba a entristecerla. Doctor, ¿está todo bien? Ah. Claro que sí, ¿qué podría estar mal? Lo noto raro. No es nada de lo que debas preocuparte, no me hagas caso, mejor apurémonos a terminar esto para llegar a Ponyville. Claro que el doctor no estaba bien, pero no podía decírselo pues tendría que contarle también su peculiar sueño. Lo que le sucedía era que cada vez que veía a Derpy de frente podía recordar cada mínimo detalle del sueño, casi podía sentir el pelaje suave de ella bajo sus cascos, esto lo estremecía mientras mordía el muffin. Por eso cada que la veía fijo volteaba a otro lado, no quería que lo viera sonrojarse y ponerse nervioso, obviamente no se daba cuenta de que esto estaba entristeciendo a la Pegaso. No tardaron mucho para acabarse los muffins, Derpy recogió en silencio todo. Guardó las mantas y la lámpara, permanecía en silencio. El doctor le ayudó un poco pero se mantenía a margen, no quería hacer una tontería. Se sentía como un completo tonto, como dejaba que un sueño lo pusiera de ese modo tan ridículo, además que si soñó con ella no era como si ella también soñara con él. Derpy empezó a galopar alejándose de él, aparentemente ya estaba empezando su travesía de nuevo. El potro aclaró su garganta, tratándose de librar de esos ridículos pensamientos, empezó a trotar y le dio alcance. Caminaban el uno al lado del otro casi en silencio ya que de vez en cuando el doctor hacía una pregunta sobre cómo era la vida en ese mundo, ella contestaba corto y conciso, ahora parecía que era ella la que ahora evitaba tener contacto con él. En parte se sentía culpable pues había hecho exactamente lo mismo con ella. Derpy, yo quisiera. Habló con un suplicante susurro, ¿qué era exactamente lo que quería decirle? ¿Acaso le debía una explicación por su comportamiento? Fruslerías. Él jamás tuvo por qué justificarse con nadie, pero con ella en verdad quería decirle lo que pasaba, en mente se dio cuenta que había un malentendido entre ellos. Antes siquiera de poder terminar su monólogo interno ella lo interrumpió. Bueno doctor, hemos llegado por fin, sea bienvenido a Ponyville, decía ella sonriente, mientras con uno de sus cascos señalaba hacia su hermosa villa. Los ojos del doctor no habían visto nada igual jamás, un lugar tan colorido que despedía un aire pacífico, había muchos ponys más de los que podía contar. Entre ellos había Pegasos justo como Derpy, otros que se parecían más a él y los más curiosos sin duda eran los unicornios. Esto es increíble. El doctor no podía dejar de ver a todos lados, a la Pegaso le parecía divertido pues parecía un potrillo viendo un juguete nuevo, era tierno en cierto modo. Bueno doctor, creo que lo primero que debemos hacer es buscarle un lugar donde pueda quedarse, no creo que una pequeña casa azul sea lo más indicado para dormir. Si hablas de la TARDIS te sorprendería lo cómoda que puede llegar a ser cuando se requiere. Por cierto, ¿dónde vives tú? Derpy señaló con un casto al cielo, el doctor no entendía nada así que miró al cielo buscando un avión, un dirigible o al menos un globo de aire caliente. Mi casa está en una pequeña pero muy cómoda nube. ¿Una nube? ¿Cómo puedes vivir en una nube? Es físicamente imposible. Bueno, solo los Pegasos pueden andar entre las nubes. Sin duda eso solo lo hace aún más raro. Vaya reglas locas que hay en este mundo, pensaba intrigado el potro café, cada vez le parecía más excitante el poder conocerlo todo, pero eso sería poco a poco, no tenía planes de irse de ese lugar al menos no por el momento.